Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí estoy desde Australia hablando hasta España. Les presento a mi amiga Diana. Ella se encuentra en Madrid. Lleva ella 10 años, ¿verdad? De vivir por allá. Así que, bueno, quería traerles a alguien de Guatemala que emigró a España para que nos cuente su historia, cómo ha sido su experiencia desde allá, qué ha hecho, lo que ella quiera compartirnos. Pero empecemos por el principio. Llevas 10 años viviendo allá. Primero lo primero, ¿por qué te fuiste para allá? Sí, vine en 2013 porque encontré de parte de la Universidad del Valle donde yo estudié, me mandaron por correo una oportunidad de beca para venir a estudiar. Era una beca muy específica, tenía que ser una maestría en una escuela específica y en ese momento estaba aplicando a varias becas y esa fue la que me confirmaron más rápido, con más seguridad y te tramitaban la visa y todo y fue la verdad es que muy fácil. Así que tuve que decidir en creo que un lapso de 2 o 3 meses decidirme y venirme. Entonces vine inicialmente a estudiar una maestría. Súper bien. Y para los que no han estudiado una maestría o lo han hecho de distintas maneras, ¿habías trabajado en Guatemala ya o fue directo licenciatura y de una vez maestría? No, yo terminé en 2010 la carrera, en enero y estaba trabajando en el colegio donde yo estudié, en el suizo, estaba trabajando ahí de maestra de los laboratorios y después me moví a Disagro a trabajar ahí 2 años, estuve así casi 2 años en Disagro, lo que me dio un poco de tiempo y de experiencia también para prepararme mentalmente, tener un poco de experiencia antes de irme y eso fue lo que hice. Entonces trabajé más o menos 3 o 4 años antes de sacar la maestría. No, fantástico. Sos carnet 05 de la del Valle. Sí, Yo, 05, 04, yo también soy 05 de la del Valle. 05099 era mi número de carnet. del 2005. Pero qué bien, qué bien. Y bueno, salió la oportunidad de esta beca. ¿Te obligaban a estudiar una maestría específica o era solamente una universidad específica? No, es que no era una universidad, era como un business school, era como una escuela, digamos, pequeña, y ellos solo tenían 3 opciones de maestría. Y yo no sé cómo llegó esa oportunidad a la del Valle y la distribuyeron, pero tenías que estudiar esa, esa carrera allí, o sea, en esa escuela, no podías elegir nada más, pero te pagaban un año de apartamento, o sea, te estaba cubierto. Yo en ese momento vivía con una familia, lo que me consiguieron fue con una familia, entonces te pagaban todo el año, todo lo que tardabas en hacer la maestría te lo pagaban y además te daban como un álamo, como un poco de dinero para el mes. Entonces estaba muy bien. Wow, eso está bastante bien. Y para mucha gente que escucha la palabra beca y lo primero que se le ocurre son, por ejemplo, esas becas de Guatefuturo y ese tipo de cosas que tienen esa letra pequeña que te obliga a regresarte a Guatemala, te ponen un montón de obligaciones después, o si no, te traban con que tenés que pagar la maestría y te la hacen, se vuelve horrible eso. Si sacaste una beca y pudiste irte para allá, ¿cómo es eso que seguís allá? O sea, ¿qué sucedió con la beca? ¿O cuál era la letra pequeña de ese contrato de la beca? Yo creo que eso es algo cuando estás viendo becas de lo que tenés que considerar dependiendo de lo que querrás hacer en el futuro, porque yo, como te digo, estaba aplicando a un montón de becas, unas en Costa Rica, en Chile, en Estados Unidos y esta. Y me quedé al final con la de Estados Unidos, que era una Fulbright, que eso además era, o sea, son becas muy grandes porque te pagan, o sea, 250,000 dólares al año. O sea, era una cosa como son palabras mayores. Pero esas, ellos sí te hacen firmar un contrato de que vas a hacer la beca, vas a hacer tus prácticas y después tenés que regresar a trabajar al país por lo menos 5 años. Y si no estás aportando a tu país, o sea, porque ellos lo hacen para que tú aportes a tu país lo que ellos te han enseñado. Entonces, en esa Fulbright al final fue todo al mismo tiempo. Me quedé en la última ronda, me dijeron que no, que ese año no, pero que lo volviera a intentar al año siguiente.
Y después de esta me dijeron que sí, entonces dije, en esta no decía nada, ellos te pagaban lo que tú quisieras y después lo terminabas y ya tú podías hacer lo que tú quisieras. Y esta además te incluía, lo que ellos incluían eran 6 meses de práctica, pero yo encontré una que me daban un año de prácticas. Entonces, en ese año te daba tiempo de hacer la transición entre estudiante y permiso de trabajo, que fue lo que yo hice. Entonces, tal vez en 3 meses o 6 meses de prácticas no te da tiempo, pero en ese entonces, y yo creo que todavía ahora, en España, eso te da ese margen de tiempo de hacer prácticas en una empresa, te da la posibilidad de pedir un permiso de trabajo que en ese momento, o sea, que yo tenía claro que era lo que quería. Yo no quería irme a estudiar la maestría y después de 2 años tener que regresar. O sea, yo lo tenía como muy claro que no quería regresar. Entonces, eso cuando lo estás viendo y estás viendo oportunidades de beca, tiene que ver bien si tienes que regresar o no, si es lo que quieres, ¿no? No, perfectamente, perfectamente. Yo por eso escogí Argentina, porque en Argentina no necesitaba una beca. Los estudios son súper baratísimos, realmente. Es más barato ir a estudiar a Argentina y vivir en Argentina que estudiar una maestría en Guatemala. O sea, solo el estudio en Guatemala vale más que la vida y el estudio en Argentina es de locos eso. Sin embargo, sí vi becas. Me recuerdo yo que antes de Argentina vi la posibilidad de estudiar en Noruega, vi la posibilidad de estudiar en Japón, fue lo primero que revisé, las becas Mombo Kamabuchu y un montón de esas, pero siempre yo revisando el tema de la letra pequeña. Exactamente eso, porque yo sabía que yo quería irme sin B de vuelta, ¿verdad? Regresé de Argentina, pues ya habrá un video de eso, que por cierto va a venir en el canal, de por qué no funcionó esa primera migración, pero la tuya sí funcionó y estás en España. Entonces, conseguiste hacer prácticas por un año, cambiar tu estatus migratorio de estudiante a residencia por trabajo, ¿verdad? Sí, no es nada fácil. La verdad es que tienes que, a mí me preguntan, yo creo que yo tenía las ideas muy claras y tenía también el apoyo de mi mamá en ese momento, o sea que me dijo, mira, no te preocupes, si es lo que quieres hacer, me ayudó unos meses, ¿no? Porque lo que me pagaban en las prácticas no me alcanzaba para vivir, como me alcanzaba lo de la beca. Entonces, sí hubo unos meses que fue complicado, no fue fácil, el papeleo y todo lo que tienes que hacer para pedirlo no es nada fácil, pero se puede, ¿sabes? No es como en Estados Unidos, que yo sé que no se puede, o sea, que tenés que quedarte de ilegal. Yo también dije, yo no me quiero quedar en España ni siquiera 3 meses ilegal, sabiendo que después, o sea, que ya no vas a poder entrar. Eso yo no lo quería hacer, yo quería hacer todo conforme a la ley. Entonces, contacté con un abogado chapín que vivía aquí, me ayudó un montón con los papeles y eso, y no fue fácil, tardó, o sea, todo el año que estuve en las prácticas fue lo que tardó. Entonces, por eso te digo que si tienes menos tiempo, tal vez no te da tiempo de hacerlo, pero a mí ese año entero fue lo que me permitió meter los papeles, que se aprobaran, conseguir una oferta de trabajo y todo esto, ¿no? Qué interesante y qué bien que todo compaginó para funcionar de esa manera. ¿El lugar donde estabas haciendo tus prácticas, al final continuaste trabajando ahí o buscaste algo mejor? No, porque la verdad es que ellos me ofrecieron quedarme, y yo todavía no tenía los papeles, entonces ellos intentaron hacer la solicitud por ahí y no se pudo, porque todavía no tenía listos los papeles, porque sí me quedé al final como 3 meses como en la transición, y no me pude quedar ahí, pero eso me dio el tiempo necesario para poder quedarme tranquila y hacer los trámites y todo lo que tuve que hacer. No me imagino. ¿Y qué tan? Sí, porque todos los países tienen cosas positivas y negativas, pero hablando de solo la fase de trámites. Países como Italia, países como España, países latinoamericanos tienen la mala fama de ser engorrosos, muchísimo red tape, muchísima burocracia a la hora de hacer trámites.
¿Cómo sentiste España comparado con un contexto guatemalteco en cuanto a esto? ¿Fluyen las cosas, no tanto? ¿Es difícil más o menos? ¿Cómo sentiste todo? ¿Necesitabas un abogado migratorio como fue esta persona que decís? ¿O se puede hacer uno, lo puede hacer uno por uno mismo? Mira, esto fue hace 10 años, entonces yo todavía hablo con gente a veces que me cuenta más o menos cómo están las cosas ahora. Sé que se ha puesto más complicado porque yo la verdad es que cuando hice todos los trámites, como te digo, lo que más me costó fue la residencia permanente. Entonces, que esa te la tienen que dar tienen oficinas especiales y esas oficinas es horrible porque imagínate la cantidad de gente ahí te dan las residencias por estudios, por trabajo, las permanentes, las no permanentes, todo, o sea, todos los extranjeros tenemos que ir ahí a un mismo lugar, que es un edificio que no es tan grande. Entonces, el ambiente es súper, ahí mismo tienen los calabozos en donde llevan a la gente que van a deportar. O sea, es una dependencia de la Policía Nacional, digamos. Es horrible. Y, o sea, los trámites, una cosa es lo que dice Internet, y ahí te dice, o sea, eso es lo que se necesitaba en 1998, así que si quieren la actualización, tiene que ir a preguntar. Entonces tenés que ir y es horrible, la verdad es que es horrible, pasé días y días ahí, pero la verdad es que comparado con Guate, yo creo que hasta agradecidas eran un poco más claras las cosas y un poco más rápido, pero la verdad es que sí, para ser un país europeo la burocracia es bastante difícil. Sí, yo también entiendo. Para sacar mi DNI argentino tuve que ir a hacer un montón de vueltas, también tuve que ir a la policía, a lugares y es complicado. Pero también nosotros, me imagino que tú tampoco, no sabemos qué tan complicado es para un extranjero tratar de tramitar una residencia en Guate. Yo sé del esposo de una amiga mía que él es de Estados Unidos y él mismo me ha dicho, mira, o sea, ustedes se quejan de un montón porque solo conocen gente de Guate que ha ido a otros países, no conocen gente que ha tratado de hacerlo en Guate y es también no es tan fácil. Y, y no podrías haberlo hecho todo con un abogado migratorio, por ejemplo. Ah, sí, pues esa era la cosa, que en ese momento, o sea, el abogado este que me ayudó más porque era conocido de una amiga y me hacía como, yo le hacía consulta. Pero sí, ahora miro por todos lados oficinas de abogados de extranjería, que aquí se llama extranjería, que te ayudan a hacer esos trámites. Entonces, hasta, porque dice que ahora hasta pedir una cita ahí es súper difícil y te dan las citas como para 6 meses después y cosas así. El abogado te ayuda en todos los pasos. Y yo creo que yo en ese momento no lo contraté, pero sí, ahora si tu plan es quedarte a trabajar, y eso yo creo que sería lo más fácil. Te facilita mucho el proceso, yo creo. Yo tuve la experiencia dual, digámoslo así, de hacer todo por mi propia cuenta en Argentina para sacar la residencia. Dos veces la residencia temporal y la tercera hubiera sido la permanente. Lo hice todo por mi cuenta y es un dolor. Y de ahí para Australia dije, "Oh, nada que ver, yo contrato a alguien y que esa persona lo haga, aunque me salga el doble, no importa. Porque al final Mm, el dolor de cabeza que se ahorra uno, también yo ya estaba más grande, lo tuyo, ambos lo hicimos en 2013, 14, 15, digamos, por ese tiempo. Y ahora, y lo de aquí lo hice, por ejemplo, en 2018, entonces ya uno tiene la mentalidad un poco distinta, de treinta sí, y un años que de 26, digamos. Pero ahí te voy a pedir el contacto del abogado que te estaba ayudando. sí, sí, sí. De hecho, todavía lo tengo su contacto. Lo que pasa es que yo creo que él ahora se dedica a otras cosas, pero como te digo, Ah, aquí hay muchos abogados que se dedican solo a eso, solo a conseguirte los papeles y eso. y para seguir poniendo un poquito más de contexto, entonces ya eras legal, ya tenías un permiso de trabajo para poder trabajar en España, ya podías encontrar un trabajo formal en España, una residencia tenías en ese momento por trabajo. Estamos hablando de 2015 en este momento. ¿Qué Sí, hiciste? ¿Qué sucedió ahí? ¿Conseguiste un trabajo? eh, sí, me recuerdo que terminé las prácticas y me puse a buscar trabajo. La verdad es que esa fue también una parte complicada, porque aquí el mercado laboral en España es bastante malo
y los salarios, las condiciones, yo no lo sabía en ese momento, ¿no? En ese momento solo quería una oportunidad para empezar a trabajar y ya, pero sí cuesta mucho, 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 mucho. Y en ese momento estaban todavía la crisis aquí, la crisis fuerte económica fue como desde el 2008 hasta como el 2014 que estuvieron mal, o sea que ahí estaban como empezando a salir de la crisis y todos los trabajos tenían como la norma o digamos el pensamiento de que si hay un español que pueda hacer ese trabajo, siempre se lo van a dar al español, o sea, no hay esa mentalidad de el inmigrante que viene a trabajar, como que no tienen para nada esa mentalidad y lo entiendo porque siempre han tenido como tasas de desempleo súper, súper altas y en ese entonces ha sido lo más alto que han tenido nunca, entonces imagínate, o sea, que acabas de venir, acabas de terminar tu máster, estás buscando trabajo, pero estás compitiendo con todo el mercado español y fue muy difícil, pasé creo que 6 meses que, o sea, que no estaba trabajando legalmente porque estaba dando clases particulares y clases de apoyo, clases a alumnos y eso. Y así me empezaron a contratar como de academias que me decían, no me podían hacer un contrato, pero me decían vente toda la tarde y aquí entonces iba de academia en academia, de casa de alumno en casa de alumno y así pasé 6 meses dando clases particulares hasta que encontré el trabajo en el que todavía estoy, que ya voy a cumplir 8 años. Esta oportunidad, me recuerdo, para empezar a trabajar, es una academia de inglés también, pero es una academia muy grande que tienen como muchos tipos de programas y de proyectos distintos. Y entonces dije, voy a aplicar, apliqué y creo que me entrevistaron, tardó como 2 meses el proceso y desde ese entonces estoy aquí, empecé en agosto de 2015 y desde ese entonces estoy aquí, en la misma empresa. Wow, qué increíble y qué súper estabilidad encontraste bajo, o sea, increíble estabilidad encontraste en un país que ha sido bastante inestable en cuanto al tema laboral. Eh, es de los países, cuando yo he entrevistado gente o platico con gente que ha migrado a otros países, muchas veces los que han migrado entiéndase, a los España, Italia, Argentinas, ese tipo de países, que en muchos aspectos es un paso hacia adelante respecto a Guatemala, pero gigantesco. Hay otro par de aspectos donde es un medio paso adelante y ahí es más fácil encontrar complicaciones, en teoría, que en países como este. O mi hermano, por ejemplo, que vive en Estados Unidos o en otros países, que se supone que hay más ofertas laborales, se supone, porque todo depende del rubro al que uno se dedica. Entonces, estamos hablando que en 2015 pues ya te estabilizaste con un trabajo en el que continúas. Siempre has vivido en Madrid, entonces no te has mudado de Madrid en ningún momento. Eh, siempre en Madrid, porque tenemos la casa en Madrid, pero sí vivimos un año en Tailandia en 2017, que nos fuimos a pasar un año ahí, y entre 2017 y 2018, y ha sido el único año. Después en otra parte de España no hemos vivido. No hemos vivido. Oye, y hay que abrir ese melón entonces. ¿Cómo le hiciste para vivir un año en Tailandia, ya que Tailandia, que yo sepa, solo permite a guatemaltecos tener visado de un mes de turistas? Ay, sí, bueno, esa es otra. No, porque yo en 2000, entonces cuando te dije lo de, o sea, cuando por fin tuve mi residencia, después de un día de tener residencia, o sea, residencia oficial en España, tú como guatemalteco puedes pedir la nacionalidad. O sea, no tenés que pedir, no tenés que esperar ni un año ni nada. Hay un convenio entre Guatemala y España, yo creo que, no sé si del tiempo de Ubico, del tiempo de Ríos Montt, que lo firmaron con Franco, y hasta el momento lo mantienen. Entonces no nos piden ni siquiera esperar un año ni 3 años, nada. O sea, al día siguiente lo puedes pedir y yo creo que ese trámite tardó como 3 meses. O sea, y además no te piden nada, te piden certificado de nacimiento, de que naciste en Guatemala, una carta de la embajada donde dice que sos guatemalteco y yo creo que ya, y tu residencia permanente y ya, puedes pedir la.
Sí, eso es con la residencia permanente, pero para poder haber tramitado la residencia permanente tuviste que haber tenido una residencia previa. Mm, bueno, la que yo tenía, la de estudiante, digamos. Interesante, porque, O sea, cuando entras tenés una, o sea, que ellos le llaman NIE, ¿no? Que no es una residencia, en realidad, no es una residencia, es un permiso para poder estar. Y sí, después de eso, hay que tramitar una residencia, que generalmente la que te dan aquí va a ser residencia permanente. Le llaman permanente, pero es, digamos, permanente porque no la tenés que estar renovando cada año. correcto, igual es aquí. Todo lo demás. La permanente de Australia es 5 años, exacto. Es una residencia permanente, pero cada 5 años hay que renovarla. Sin embargo, yo tengo entendido que guatemaltecos que vivan en España bajo algún tipo de residencia temporal pueden optar a una ciudadanía española después de vivir 2 años en España, ¿podrá ser? Tal vez, sí, porque de hecho me estaba contando una compañera que vino hace unos años que ya no estaban dando esa tan fácil con el convenio. Ahora recientemente, o sea que no sé si también eso lo han cambiado, si tenés que estar 1 año o 2 años, no sé. Pero en ese entonces no tenías que esperar nada con la residencia permanente, la de 5 años, digamos. Después lo de la no permanente, no sé si puede ser que esperando 2 años también la puedas pedir, pero ese trámite sí fue súper fácil, súper sencillo, solo te piden los documentos y ya. Qué interesante, porque sí, es que han de existir mil caminos para sacar la ciudadanía española. Yo nunca pensé en el tema de la residencia permanente española porque necesitas una razón para sacar una residencia permanente. Por ejemplo, creo que en tu caso es por trabajo, ¿verdad? Ajá, pero si no tenés una razón, una empresa que te contrató en España o alguna cosa así, pero si puedes sacar algún tipo de residencia, sabía yo que como guatemaltecos, 2 años viviendo con algún tipo de residencia en España, pueden optar por la ciudadanía e hijos de ciudadanos españoles como yo, que no le sacaron la ciudadanía siendo menores de edad, pueden hacerlo después de 1 año. Era lo que yo sabía. Pero ahí te voy a pedir el contacto de tu abogado porque sí me quiero enterar bien de cómo funciona eso. Y bueno, entonces un día de residencia, sí conozco a alguien que me contó lo mismo que me dijiste, que después de un año, después de un día de ser residente permanente, ese mismo día aplicó y para lo de la ciudadanía. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo paraste en Tailandia? Sí, entonces es lo que te decía, porque cabal tengo un amigo que va ahora a Tailandia y es que en Guate no hay ni siquiera consulado de Tailandia donde puedas pedir la visa, o sea, te obligan a mandar los papeles, no sé si a Chile o a México, es un lío. Yo la verdad es que dije, qué bueno que en ese entonces tenía ya la nacionalidad, o sea, tenía el pasaporte español, porque si no, no sé si me hubiera ido a Tailandia, porque es súper difícil. Y yo la verdad es que mi esposo consiguió un trabajo ahí, que lo vi también, lo vimos por Facebook, y era un trabajo que contrataban a europeos para trabajar en Tailandia. Y podías estar 1 año o 2 años, tú escogías. Y entonces dijimos, vámonos, siempre tuvimos como ganas de ir a conocer y salió esa oportunidad y ellos le hacían todo a él, o sea, todos los papeles, todo se los sacaban para poder trabajar ahí. La cosa es que yo no tenía eso, porque yo no quería trabajar, yo quería tomarme 1 año sabático. Y en mi trabajo te daban esa posibilidad, o sea, yo podía pedir permiso de, si eran menos de 364 días, podía regresar a mi mismo puesto y ellos me lo guardaban y todo. Y tenía esa, bueno, tengo esa posibilidad porque lo puedes hacer cada 4 años. O sea, cada 4 años te puedes ir entre 1 y 4 años sabáticos y regresar a trabajar a la empresa. O sea, que sabes que tienes tu trabajo ahí. Y eso era, yo necesitaba ese año sabático para despejarme y hacer algo diferente. Y cabal encontramos esa posibilidad. Entonces, nos fuimos, él trabajaba allí y yo estaba también dando clases, algunas clases que daba online y algún voluntariado que hice ahí, eso, pero de todas yo creo que la inmigración para poder quedarnos ahí 1 año fue mucho más difícil que en España. O sea, ahí sí, en Tailandia es súper complicado pedir el permiso para estar ahí. Qué Se toman interesante. más.
Y Sí. bueno, ya todo esto, otro melón para abrir. Te fuiste con un esposo, entonces, ¿cómo está eso? O sea, estabas estudiando, te volviste residente por trabajo y de la nada estabas casada. No, sí, la verdad es que a mi esposo lo conocí el mismo año que vine, o sea, el año que vine, a los pocos meses, lo conocí y nos fuimos a vivir juntos, yo creo que en 2015 a finales o 2016, y nos casamos en Guate en 2016 a finales de 2016, o sea, fue todo como muy, muy rápido, como todo al mismo tiempo. Súper, súper, no, así es lo más lindo. Y esa etapa viviendo juntos es preciosa cuando uno está de novio y esa etapa es muy, muy bonita. Él es español. Sí, de Madrid. No, qué bien, qué bien. Y entonces te fuiste a Tailandia 2017 y regresaste en 2018. Y después de eso has estado en España de 2018 hasta 2023. Sí. Bueno, entonces ahora vamos con un par de preguntas así un poquito más distintas, pero quisiera que me contaras y para que la gente sepa también, eh, ¿qué ha sido lo mejor de haber emigrado a España? Empezando por lo más fácil y más directo, ¿qué fue lo mejor de haber tomado esa decisión? No obstante haber conocido a tu esposo y eso, sino yo digo en sí la decisión migratoria, cómo cambió tu vida, tu tipo de oportunidades, tu día a día, lo que haces, poder caminar afuera, o sea, lo que sea. Pero ¿en qué cambió drásticamente de forma positiva haberte ido a España versus el hipotético caso de haberte quedado en Guate? Sí, yo creo que lo más importante para mí es la libertad que siento en todos los sentidos de la palabra, o sea, poder salir a la hora que tú querrás y caminar a donde querrás, porque en Madrid se puede caminar casi a todas partes, o subirte a un bus y sabes que vas a llegar o sea, que no te tienes que meter al tráfico, que no tienes que arrancar el carro, o sea, que hay buses, metros, o sea, el transporte público y la libertad que te da poder llegar caminando a cualquier parte, a cualquier hora, que sabes que no te va a pasar nada. Para mí eso es lo más importante y lo que agradezco todos los días. Y la libertad también que te da tener una salud, o sea, unos sistemas de salud completamente gratuitos, o sea, que cada vez yo casi no, porque gracias a Dios casi no los tengo que usar, pero cada vez que voy, o sea, que sabes que te puede pasar cualquier cosa y está todo cubierto, todo gratuito, cada vez que hay que comprar medicinas o lo que sea, es que aquí la medicina te sale, ponerle a 1 euro, 2 euros, 3 euros lo más que pagas por un medicamento para cualquier cosa. Entonces es como una tranquilidad de que sabes que esa parte siempre va a estar cubierto. Yo creo que Muy eso es lo principal. increíble lo que es el mundo desarrollado, quitando Estados Unidos, el mundo desarrollado en cuanto al tema de la salud pública para todos, casi todos los países. Sí, yo eso lo he vivido acá tengo Medicare y eso cubre básicamente cualquier cosa. Se puede optar por seguros privados de médicos, pero yo en lo personal no encuentro el beneficio de gastar de mi plata por algo que en teoría el gobierno debería de cubrirme. Según tengo entendido, en España ha de ser muy similar acá, de que media vez trabajes o no trabajes, no importa si estás empleado o no empleado o en qué condición estés, siempre tenés salud, porque si emprendiste o tenés tu negocio propio, igual tenés que abonar al tema de la salud, ¿verdad? Así es como funciona España. Sí, el tema cambió mucho porque mi esposo antes trabajaba para una empresa y ahora trabaja para, o sea, él es lo que se llama aquí autónomo, que es freelance, que trabaja para él mismo. Y eso cambió mucho porque hace unos años no tenían derecho a cubrir o sea, con lo que pagaban de autónomos no tenían derecho a que les cubriera la sanidad y sus pensiones. Y el año pasado hicieron una reforma y ahora sí, o sea, él paga. Lo único es que no es tan justo, digamos, porque él paga la tarifa que es la más barata, que son 265 euros al mes, y eso lo tiene que pagar. Y eso es solo de salud, que es lo que te cubre la seguridad pública y tus pensiones, digamos, después, cuando te jubiles. Pero
esa tarifa la tiene que pagar todo el mundo, o sea, no importa que, imagínate que un mes tú facturas 500 euros, de todas formas tenés que pagar los 265. Entonces es un poco como que todavía están luchando ahí para ver si hay alguna manera de hacerlo como más justo, porque también si una persona cobra, o sea, factura 10.000 euros, también tiene que pagar 265. Entonces como que no tiene mucho sentido que tenga que pagar lo mismo la persona que factura 10.000 y la persona que factura 500. Sí, no es proporcional a los ingresos como el IX en Guate o cosas así. Eh, yo pensé que el primer año era menos, que eran como 80 euros al mes, y después el segundo es no sé cuánto, y como el tercero en adelante es 260 y algo, ¿verdad? Cabal, el primero son 70, primero y el segundo también. También puedes tramitar no sé cómo se llama, una subvención que te lo deja en 60. No, fantástico, fantástico. Y hablando de cosas más distintas de lo que normalmente se podría preguntar sobre la vida en España, etcétera, etcétera, ¿qué ha sido lo que menos te ha gustado? Si es que han habido cosas que digas, esto no me gusta tanto, que puedas decir, son las piedritas en el zapato de haberte ido a España, pero que obviamente no contraponen lo positivo, pues, pero existen cosas así. Sí, yo creo que es lo que te comentaba con respecto a las condiciones laborales en España. O sea, es lo que más cuesta, porque también cuando estás comenzando, o sea que si venís con la idea de trabajar aquí en España, te va a costar mucho. O sea, creo que si lo que quieres es trabajar y ganar más dinero, es mejor pensar en Estados Unidos, en Australia, en algún otro país, pero aquí te va a costar mucho. Y, y después las condiciones de los trabajos es como, yo siento que van como, o sea, no siento, es que van para atrás, o sea, como que los derechos laborales van para atrás. Cada vez que hacen una reforma, los trabajadores pierden derechos. Y eso hace que el mismo mercado laboral sea súper, súper, súper complicado. O sea, que buscar una mejor oportunidad sea más difícil porque hay tanta gente desempleada, hay tanta gente sin trabajo que saben que tienen tanta gente esperando esa oportunidad que eso va, lo que se dice aquí, precarizando las condiciones de trabajo, o sea, las va haciendo más difíciles, los salarios van bajando, los salarios en lugar de ir para arriba como mejorando, como país europeo, van cada vez, o sea, cuando miras una oferta de trabajo, o sea, cada vez son menores los salarios, ¿no? Las vacaciones muy bien, la verdad es que por esa parte no me puedo quejar, tenemos 26 días de vacaciones al año, Net, pagadas. netos, 26 días netos. Sí, laborales, o sea, ni siquiera, entonces eso, y son súper flexibles, aquí como que te respetan tus vacaciones, o sea, si tú te quieres agarrar todo el mes, el año pasado, por ejemplo, me fui 2 meses, porque entre vacaciones y 15 días que puedes pedir sin salario, también puedes, todos los años legalmente puedes pedir 15 días que no te los pagan, pero que los puedes juntar con tus vacaciones para tener más tiempo. Entonces, por esa parte muy bien. Pero las condiciones laborales no es como, siento yo que vamos como al revés, como que todos los países intentan mejorar las condiciones y que los salarios suban y la inflación y aquí vamos como para atrás. O sea, por esa parte es muy, muy difícil. Mira, te voy a ser honesto. En Australia, 2 años, yo cero aumentos de salario y peores condiciones que en un trabajo que tuve hace 3 años y pico. Uno podría tender a creer esta idea romántica que los países más desarrollados y con más plata pagan mejor y que tienen en consideración todo este tipo de cosas, pero no es tan así. No es tan así. Te sorprenderías. Te sorprenderías de muchas cosas. Otra pregunta que yo le hago mucho a la gente migrante que en este caso no aplica porque fuiste a un país que habla español a un país que habla español, entonces no aplica. Pero si conoces de casos, ¿cómo es la vida de alguien que no habla español en España? No sé si conocerás algún caso, cómo pueden desenvolverse en caso de que alguien tenga una pareja de otro país y quiera ir a vivir a España y, y quiera pasar una temporadita ahí de un año, alguna cosa así, en lo que tramita su ciudadanía permanente, su ciudadanía o alguna cosa así.
¿cómo puede una persona que solo habla inglés y su idioma y su otro idioma que no es español desenvolverse allá como, no sé si conocerás extranjeros o algún caso así? Sí, mira, aquí yo creo que si estás en una ciudad grande, no te va a costar desenvolverte ese año en inglés. La gente aquí, o sea, está como esa creencia de que los españoles no hablan bien inglés, pero en las ciudades la verdad es que no es verdad, o sea, hablan muy bien. Eh, pero sí tenés que aprender español, porque yo tengo amigos, o sea, todos mis amigos son extranjeros, pero extranjeros de Inglaterra, de Irlanda, de Estados Unidos, que no se toman la molestia, porque como creen que con inglés pueden sobrevivir, que no es el pensamiento inmigrante, aquí como que hacer la distinción entre migrante y expat, ¿no? Porque como ellos se hacen llamar expat, es como que no tuvieran la necesidad de aprender el idioma, y yo los miro y digo, o sea, es que no pueden ni tramitar un contrato de alquiler, ni, o sea, hay tantas cosas que no pueden hacer y te limitas también más todavía los trabajos a los que puedes aspirar, porque si solo hablas inglés, pues, pero un año, o sea, es lo que aprendes, un año y medio con clases, eh, podés totalmente incluso hacer amigos y todo, porque hay en Madrid, Barcelona, pues son ciudades muy internacionales en las que puedes desenvolverte perfectamente en lo que aprendes, pero si te vas a quedar a largo plazo, yo siempre recomiendo aprender español. No, hombre, buenísimo, buenísimo. Y esta es la pregunta con la que yo siempre cierro este tipo de entrevistas. Eh, si pudieras recomendar a alguien que migre a España, o alguien que está con la duda de varios lugares o varias cosas, o si migrar o no migrar, ¿qué consejo le darías para incentivar a esa persona que sí tome la decisión de migrar? También que se puede buscar una beca y migrar, que eso es algo muy, muy raro, te digo, que sos la única persona, por cierto, de todas las entrevistas, ¿Sí? que ha migrado por medio de beca. Todas las personas que yo conozco que se han ido y logrado quedar exitosamente han partido de alguna forma distinta que no ha sido beca. Sí por estudios algunos, pero no beca, beca. Entonces, esto es un tema muy interesante que sí se puede. Y sí, bueno, ¿qué podrías decirle a gente mucho más joven que yo, digamos, que están buscando emigrar a otros países? ¿Por qué hacerlo hacia España? ¿Y qué consejos les darías? Pues yo creo que lo que te comenté antes, primero pensar si es un lugar en el que te gustaría vivir por el estilo de vida. Yo creo que aquí, por lo que decís, el idioma es el mismo, la cultura es muy distinta. Al principio a mí me costó mucho, de hecho con la familia de mi esposo todavía hay muchos choques culturales que me cuesta mucho, mucho entender y mucho sobrellevar, pero quiera que no, la cultura puede ser más parecida que si emigras. Yo admiro un montón a la gente que emigra a Alemania, República Checa, Suecia, porque tiene que ser con el idioma, la cultura tiene que ser muy difícil. La verdad es que los admiro un montón. Aquí en España eso es lo que tienes, que es mucho más fácil. Es más fácil comunicarte, es más fácil entenderte. Si vas a empezar a buscar trabajo, las entrevistas son en español. Eh, yo creo que la seguridad, la tranquilidad y la libertad que te da estar aquí en un país europeo ya vale la pena. Y además en España tienes todo el ambiente de los bares, las tapas, que a mí me gusta mucho. O sea, el ambiente de vida que siempre hay aquí siempre, o sea, salís a cualquier calle y va a haber mesas y terrazas al sol y puede ser martes a las 12 del mediodía o jueves a las 8 de la noche que van a estar todas llenas y la alegría que se siente siempre en las calles de España, la verdad es que la recomiendo también. Como que el estilo de vida que llevas es completamente diferente al estilo de vida que puedes tener en Guate, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, al gym, sí, mucho, y salir a cenar una vez por semana y ya estuvo. O sea, como que si ese es el estilo de vida que estás buscando dejar, yo creo que España es una buena opción.
No, buenísimo. Mil gracias. Ojalá mucha gente que titubea un poco con el tema de irse a España por ya sea la economía o situación o como sea en España, pues se dé cuenta que no está mal para nada. La cultura a mí me fascina. España es, con Alemania son los dos países que más veces he ido en mi vida. Me encanta España, me encanta la cultura, me encanta todo eso. Sé lo difícil que es emigrar a Alemania. Una experiencia personal un poco corta, pero sí. Y, y bueno, mi familia política es de República Checa, así que también conozco muy bien eso. Así que culturalmente estamos mucho más cerca de la gente española, que es una ventaja. A la hora de emigrar, el no cambiar todas las cosas a tu alrededor drásticamente, sino que un par todavía se mantengan un poco más cercanas a uno, ayuda muchísimo a esa estabilidad emocional que uno puede llegar a tener al inicio de emigrar a otro país. Y Exactamente. muchísimas gracias. Te vamos a estar siguiendo la pista un poco más de cómo irá haciendo. ¿Quién quita de aquí a 5 años, 10 años, 2 años, un año? Nos estemos tomando una birra allá en Madrid. Así que muchísimas gracias por eso y nos estamos platicando. Genial, gracias Andy.